eh, las clases que enseñamos, pues sí, es importante el conocimiento, es importante todo lo que aprendemos, eh, lo que el Señor nos revela, lo que por su misericordia nos enseña, pero pues también es importante que nosotros le demos un aplicativo a nuestras vidas. Es decir, esta clase, pues ahora estamos ahora estudiando quién fue Jesús. Entonces, bueno, sí, ya nosotros hemos estudiado que Jesús era aquí, que allí, que el siervo, que esto, que el otro. Bueno, en fin, muchas cositas, gracias a Dios, que nos ha venido enseñando. Pero en esta noche quiero hacerles un llamado a mis hermanos. Eh, bueno, ya a punto de terminar este tema, este primer tema. Quisiera escuchar a mis hermanos, ¿para qué nos sirve a nosotros saber? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber quién es Jesús? ¿Quién me quiere contestar? ¿Para qué nos sirve saber quién es Jesús? Pues, ¿puedo hablar, pastor? Sí, señora. Pues yo creo que principalmente el objetivo más grande es la salvación, porque hay un Sí, versículo que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir, y sí, podemos entender ahí, de que si no conocemos a Jesús, pues simplemente no podemos, digamos, obtener la salvación, porque es el sí, medio de conocerlo. sí, señorita. ¿Alguien más quiere opinar? Entonces estamos hablando, ¿quién fue Jesús? Entonces, para usted, personal, si usted de pronto dice, o dice, uy, no, yo no hablo porque es que de pronto digo mal, no, no importa. Estamos acá en esta clase para equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos porque venimos a aprender. Entonces, para ustedes, ¿quién fue Jesús? En sus palabras. No sé si hay alguien Sí. allá, ¿Cómo es la Carmelita. pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Para ustedes, personalmente, para cada uno, ¿quién es Jesús? Vamos a darle un aplicativo. Hemos venido estudiando en todas estas clases quién es Jesús, pero hoy vamos a darle un aplicativo a nuestra vida. ¿Para qué me sirve a mí saber quién es Jesús? Entonces, para ustedes, en lo personal, ¿quién es Jesús? Bueno, yo primero digo, eh, yo quiero conocer más de Jesús. Primero, porque yo lo amo y ha sido un testimonio, un cambio a mi vida. Lo más grande que me pudo pasar en la vida fue haber conocido de él, ¿sí? Y no, no he conocido de él, o sea, he conocido muy poquitico de él y lo poquitico que he conocido para mí es una bendición muy grande, porque, por ejemplo, él ganó la paz para mí, que eso es lo, mejor dicho, lo más preciado que yo nunca en la vida lo había tenido. Entonces, para mí Jesús son muchísimas cosas y quiero saber más de él, porque yo lo amo y quiero darle a conocer también a la humanidad eh, eso que ellos también puedan sentir y más de lo que yo siento. Esa Sí, bendición que yo no tenía cuando yo tenía 15, 20, 30 años, ahora que yo estoy ya anciana, esa felicidad no la había tenido nunca, pero ahorita la tengo. Así me duele a lo que me da, pero mi corazón está feliz porque tengo a mi Señor. Y el anhelo más grande es algún día ir a verle allí cara a cara. amén. Gracias, Carmelita, por esa apreciación. No sé si hay alguien con usted y quiera opinar. Bueno, pastor, para mí, pues ha sido muy bonita todas estas clases porque, pues uno a veces, digamos, lo que le han enseñado, lo que ha escuchado uno de pronto desde niño, desde joven, pues le hablan a uno de pronto de la condenación, de que si no buscamos a Dios, del arrepentimiento. Entonces, uno a veces tiene un enfoque más que de amor, es un enfoque más de temor, ¿no? De miedo, ¿sí? De la perdición, del infierno. Pero al uno empezar a conocer a Jesús, empieza a ver eh, las cosas de Dios con más amor. Sí, entonces ya uno no quiere pecar porque desagrada a Dios, porque Jesucristo no se merece que nosotros nos portemos mal, que pequemos, pues por todo lo que Él hizo, ¿no? Por todo lo que Él Sí, tuvo que pasar. Pero entonces al conocer a Jesús,
empiezo no a ver como las cosas de Dios diferente. Sí, Entonces, señora. para mí ha sido muy bonito conocer a Jesús. Entonces, para mi hermana, ¿a qué vino Jesús? ¿Cómo, pastor? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. A salvarnos. Eh, bueno, no sé si está por ahí mi hermanito Israel, que creo que tenía como mala señal, pero bueno, voy a ser un Amén, poquito más durito con mi amén. hermano. Uy, mi hermano por allá todavía está cantando el pajarito. Eh, a mi hermano Eh, Israel, nosotros sabemos que Jesús vino y desempeñó diferentes cosas, ¿verdad? Eh, entre ellas, recuperar lo que Adán perdió. En alguna clase nosotros dijimos un número sobre las cosas que Jesús recuperó, ¿sí? Por ejemplo, la comunión, el ser hechos hijos de Dios, el tener una familia, el recuperó la santidad, la vida eterna, la salud. Pero si el hermano recuerda, hay un compilado, un número, una cifra de cuántas cosas recuperó el Señor Jesús. ¿Sí lo recuerda el hermano Israel? ¿Cuántas cosas uh, recuperó Jesús? Pues oh, bueno, que hasta ahora tenemos contabilizadas porque pues, la lista de pronto en algún momento dado pudiera crecer, pero la que tenemos hasta el momento. hoy sí me la puso difícil, pastor. Bueno, la idea era ponérsela difícil. No, no recuerdo, pastor. No recuerdo la cantidad de cosas que vino a recuperar Jesús. La hermanita Le, Zenaida, le- la hermanita Zenaida de pronto recuerda cuántas cosas recuperó Jesús. ¿Sí tiene de pronto algún número, una cifra, hermanita Zenaida? ¿Y cuánto es que, pastor? ¿Cuántas cosas recuperó Jesús? Estamos hablando, o sea, estamos desarrollando la primera pregunta, ¿a qué vino Jesús? Y entre ellas el Señor Jesús vino a recuperar lo que Adán perdió. Tenemos un compilado, una listica. eh, ¿Cuántas cosas hay en esa lista que el Señor Jesús ha recuperado? No, pastor. No, yo no me acuerdo, pastor, la verdad. No. De pronto la señorita Lady, ¿se No. recuerda cuántas? Pues no, pastor, o sea, por número exacto no. Sé que fueron muchas. La salvación, la vida, ¿no? Porque estábamos Sí. muertos. Eh, somos ricos, bueno, y muchas cosas más. Bueno, entonces, eh, Carmelita, yo creo que Carmelita sí nos va a hacer quedar mal en cuanto al número. Sí, no. Ella sabe. Ah, sí, ¿hay alguna discípula que sí sabe? Sí, claro. Sí, escuché correctamente el número. Dígalo más duro para que los compañeros lo escuchen. 56 cosas. Sí, señora. Bueno, pues mi hermanita le dio al punto que son 56 cosas que hasta el momento tenemos nosotros eh, ya enumeradas en una lista con todo su versículo respectivo, pues porque no nos la hemos inventado, una lista que no nos la hemos inventado, sino porque es que verdaderamente está ahí en la palabra de Dios. Entonces son 56 cosas que Jesús ganó para nosotros. Bueno, como les digo, en un momento dado, pues puede que esta lista crezca, pero pues hasta el momento tenemos 56 cosas que el Señor Jesús ha ganado para nosotros. Y de pronto, pues con la ayuda de Dios vamos a desarrollarlas todas y cada una de ellas porque pues todas tienen un versículo bíblico
algo que nos corrobora que sí, efectivamente, el Señor Jesús ganó eso para nosotros. Bueno, entonces ahora sí, hermano Israel, ¿cuántas cosas ganó Jesús que Adán había perdido para nosotros? Ahora sí, ya lo sé, pastor. 56. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, una de ellas es ser hechos hijos de Dios. Esa, pues, para mí me parece importante que el Señor Jesús haya venido, porque la primera pregunta es ¿a qué vino Jesús? Y entonces Él vino para recuperar lo que Adán perdió en el huerto a causa de su pecado, lo que Él perdió a causa del pecado. ¿Sí? El Señor Jesús recuperó 56 cosas y yo creería que de pronto algunas más, sino que todavía no las hemos podido llevar a una lista, pero son cosas que perdió Adán a causa del pecado, ¿sí? El ser hechos hijos de Dios lo perdió Adán, ¿sí? Ya no éramos parte de una familia, perdimos la santidad, la vida eterna, la salud, la salvación, bueno, en fin, toda esa lista de 56 cosas que tenemos ahí. El Señor Jesús la recuperó para nosotros. Bueno, yo creo que eso ameritaría para otra clase más, para irlas analizando un poquito mejor, con más detenimiento. Pero entonces, en cuanto a la pregunta, ¿a qué vino Jesús? Eh, ¿Alguien me quiere responder nuevamente? Ya lo pregunté, ahora ya lo hablamos un poquito, ahora lo vuelvo a preguntar. ¿A qué vino el Señor Jesús? A recuperar lo que se había perdido. Bueno, y la señorita Lady me volvió a contestar igualito. Muy bien. Otra respuesta. Quiero escuchar a mis hermanos en esta noche. La primera clasecita. ¿Qué iba a decir mi hermano Israel? A rescatar lo que Adán perdió. Exacto, sí, también estamos hablando justamente de eso. Pero hay otra que la vimos desde la primer clase. Todo esto es como para que nosotros, la idea no es corcharlos, ni rajarlos, ni, uy, es que no pusieron cuidado, ni no. No, es para que esto se nos grabe en nuestra mente y nuestro corazón y sea más difícil de que lo olvidemos. Será a salvarnos de la condenación del infierno. Sí, también, pero hay una más importante todavía. Vino a lo suyo. Ah, sí sirvió a ayudarles a hacer trampa. Ah, Sí, señor. Lo más importante que nosotros tenemos que ver, pues en cuanto a estas preguntas que vamos a desarrollar acerca del Señor Jesús y el Evangelio, es justamente esto, que nosotros vemos la clase, vemos el desarrollo y todo eso, pero ya la parte aplicativa, la parte la más sencillita, suele generalmente írsenos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Sí, ya aquí Lady contestó, la hermanita Zenaida contestó, Carmelita, sus discípulos también allá contestaron, pero se nos olvida llegar a la principal. ¿A qué vino Jesús? Pues Jesús a lo suyo vino. Y qué bueno que él vino, pues a traer el evangelio, a predicar de sí mismo, a recuperar lo que había perdido eh, eh, Adán por su pecado, ¿sí? Entonces, esta preguntita, pues como ya estamos a punto de culminar, entonces tenemos que darle una parte aplicativa. Primero que todo, nosotros ver para qué nos sirve. Y segundo, también que nosotros podamos tenerlas bien en presente, tenerlas bien en claro, por qué y para qué. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando en las clases anteriores sobre Jesús, a qué vino Jesús, y vino a ser siervo. Entonces ya nosotros hoy tenemos un poquito más de claridad sobre qué es un siervo, qué es un siervo, por qué es un siervo, en qué nos beneficia que él haya sido un siervo. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Me pareció que alguien tenía la mano levantada. sí, pastor, yo estaba pidiendo la palabra. Disculpe que lo interrumpe. Sí, señor, no se preocupe. Sí, pastor, fíjese que yo estaba viendo el pasaje bíblico donde menciona que Jesús a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron.
En el Antiguo Testamento se habla de que Dios escogió un pueblo, lo hizo suyo, incluso hay versículos donde dice que él fue como un marido para ese pueblo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en Juan 1, 11, 12, que a lo suyo vino, muchas veces nosotros utilizamos que a lo suyo vino al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pues era de Dios, ¿verdad? Pero Sí, dice, malos suyos no lo recibieron, dice, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces, yo entiendo ahí en esa palabra que dice que en lo suyo vino, ¿está refiriéndose a toda la humanidad o es solo para Israel? Porque si lo miramos de una perspectiva, pues notamos, porque Israel no recibió al Mesías como lo tendría que recibir, porque imagínense cuántos años esperando la promesa, porque todos sabían que ha de venir un Mesías, y cuando se les presentó, pues lo ignoraron. Entonces, disculpe por esa sí, pregunta, señor. pastor. No, y es que es muy buena la pregunta, porque por sí ya hoy, como, así como el tiempo ha cambiado y las circunstancias han cambiado, ya cuando él dice a lo suyo vino, ya hoy sí ya está hablando a todo el mundo, a toda la población. Antiguamente, pues sí, por el antiguo pacto y todo eso, pues él estaba hablando al pueblo de Israel, a las 12 tribus específicamente, que ellos no lo quisieron recibir, pero hoy ya este evangelio está por todas partes, por todo el mundo. El Señor a lo suyo vino, que es a rescatar lo que se había perdido, y nosotros todos estábamos perdidos y necesitábamos ser rescatados. Entonces esto ya es para todas las personas, a lo suyo vino. Y si ellos no le reciben, pues sí habrán personas que lo van a recibir. Entonces sí se hace efectivo para nosotros también esta parte. Qué bueno Amén. que nosotros ya la tengamos un poco más en clara, porque sí es para nosotros también hoy en día ya. Pastor, Sí, señor. eh, yo siempre he tenido ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría llamar? Bueno, poniéndolo en este lado, ¿qué hubiera pasado, pastor? Porque recordemos que eh, Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hubiera pasado, pastor, si el pueblo de Israel hubiera obedecido a Dios? Eh, ¿Cómo le puedo explicar esto? Porque dice, bueno, los profetas mayores dicen que el pueblo pecó por idolatría. Entonces, si el pueblo de Israel no hubiera ido atrás de los ídolos y hubiera estado en los estatutos de Dios, pastor, y si hubiera venido Jesús y lo reciben como tal, así, entonces, ¿qué hubiera pasado con el pueblo gentil? Pastor, disculpe esa No, pregunta. es igual, es muy parecido a lo que estaríamos viviendo hoy en día, que el trabajo de nosotros es ir a llevar el evangelio. El trabajo de ellos inicialmente, si se da cuenta, es para ellos era el mismo, ir y anunciar las buenas nuevas, ir y llevar hacer crecer el redil, por decirlo de alguna manera. Si ellos lo hubieran recibido así, si ellos hubieran hecho así, hubiera sido para ellos, primeramente, que se hubieran evitado muchos dolores, muchas guerras, muchas muertes, muchas divisiones, mucha persecución, pero es que ellos siempre fueron un pueblo rebelde, como lo dice la palabra de Dios, fueron un pueblo rebelde y servicio, ellos querían hacer su propia voluntad, ellos rechazaron que Dios fuera su rey y eligieron, quisieron pedir un rey. Entonces ellos desde el principio siempre se han buscado sus dolores. Es como aquella persona que tiene un hijo rebelde, que su papá aunque quiere darle todo, aunque le quiere librar de los males, le quiere librar de cosas, él quiere seguir buscando y perseverando y cómo hacerse daño. Sí, entonces el pueblo de Israel es algo muy parecido. Si ellos hubieran hecho todas las cosas a las buenas, no estarían, no les hubiera tocado tanta persecución, no les hubiera tocado sufrir tanto, no les hubiera tocado morir tanto, su pueblo, ser perseguidos, ser exiliados, estar en esclavitud. Pero ellos siempre quisieron ser duros de servir,
Entonces, así también todo eso es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no seamos así duros de servir como ellos, que viendo las cosas y aún así no lo reciben, no aceptan las cosas de Dios como son, sino que siguen duro su corazón. La importancia también de nosotros orar para que Dios nos dé un corazón sensible, un corazón de carne, que no sea un corazón así duro. Entonces, pues ahí está para nosotros, así la pregunta del hermano, pues, ¿qué hubiera pasado? Pues que todo hubiera sido más fácil. Y para nosotros también hoy en día puede ser un poquito más fácil, pero si nosotros queremos a las malas, pues el Señor es un papá también. Y si nosotros queremos a las malas, pues Él va a tener que apretar un poquito las tuerquitas, también para educarnos y con el propósito de que al final lleguemos a ser salvos. Pero bueno, gracias a Dios por todas estas cosas que Él nos enseña y gracias hermano por su pregunta. Entonces vamos aquí a continuar. Voy a compartirles pantalla. Bueno, ustedes me avisan si se está viendo la pantalla. Sí, pastor, se está viendo la pantalla. Ok, bueno. Entonces, estábamos hablando también de que el Señor el Señor Jesús vino también para ser siervo y que era importante que Él fuera siervo porque vino a servir. Sí, se necesitaba que Jesús fuera siervo porque era la única forma que podía dar ejemplo de servicio, de ejemplo para nosotros y que nosotros aprendiéramos de ese ejemplo cómo servir al prójimo. Entonces aquí leemos los versículos, dice Juan 13:15, dice, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces en este versículo nosotros podemos encontrar un algo muy diciente acerca del Señor Jesús, de quién es Él y qué quiere acerca de nosotros. Entonces dice que, porque ejemplo os he dado, él al haberse hecho hombre 100%, sin ninguna cosa extraordinaria, sino que lo único que él tenía era la naturaleza divina. Dice que vino a darnos ejemplo, que como él lo había hecho, nosotros también lo hagamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? Él aprendió la obediencia. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para agradar al Señor es la obediencia. Hermanos, si ustedes quieren, escríbanlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para agradar a Dios es la obediencia. Recordemos que Él se regocija más en la obediencia que en los sacrificios. Para Él es más importante la obediencia que un holocausto. Es importante que nosotros tengamos bien en cuenta esta parte. Si no se es obediente, no se es siervo, así de sencillo. Si uno no es obediente, no puede llegar a ser siervo. ¿Sí? Y menos siervo inútil como lo veíamos hace 15 días hace 8 días en la clase, ¿sí? Para uno, al menos, para por lo menos poder aspirar a llegar a ser siervo inútil, es porque simple y sencillamente hacemos lo que se nos manda, ¿sí? Pero entonces, si no somos obedientes, no podemos llegar ni a aspirar siquiera a llegar a ser siervos, ni siervos inútiles aún. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces ahí nos vuelve a rectificar ese principio, ese mandamiento que Dios se agrada es en la obediencia, que nosotros seamos obedientes. Entonces también como parte de la respuesta de quién fue Jesús, pues él vino también para hacerse obediente, para obedecer, para hacer caso. ¿Sí? Esto también es para que nosotros lo tengamos en cuenta, lo hagamos y lo practiquemos. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarle aquí a mi hermano Israel, eh, para usted, ¿qué es obedecer? Bueno, es cumplir los mandamientos de Dios, pastor. Mm, pues bueno, ahí vamos. De pronto mi hermanita Zenaida sabe qué es obedecer. Está por ahí mi hermanita Zenaida de pronto. O Lady, si de pronto sabes qué Como es pastor, obedecer. ¿Qué es obedecer? obedecer es cumplir con un mandato, con una Cumplir orden. un mandato. Lady, de pronto, ¿sabes qué es obedecer?
Desobedecer. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Lo estoy escribiendo yo acá. Listo, ya lo escribí acá para que no se me olvide. Ahora sí, mis hermanitos. ¿Qué es obedecer? Pronto si Carmelita recuerda qué es obedecer, para que lo tengamos bien en claro, para que no se nos vaya a olvidar y también para que lo apunte. Pues usted me ayuda. Obedecer es hacer caso a lo que se me manda, como se me manda, como se me manda, y como se me manda. Y Carmelita ya llegó al 50%. Es obedecer, es hacer caso a lo que se me manda, como se me indica y a la hora. No, se me olvidó. Bueno, ya lo tiene, está por ahí cerquita, Carmelita. Entonces, bueno, hermano Israel, Marta Zenaida, Lady, yo acá lo escribí porque yo sé que de pronto si no lo escribo se me olvida, pero ya lo escribí acá. Entonces, para que ustedes también tomen nota y tomen atención. Entonces, obedecer es hacer lo que se me manda cuando se me manda. Escríbanlo, por favor. Obedecer es hacer lo que se me manda cuando se me manda en el momento en que se me indica, siguiendo las instrucciones. Y no como yo quiero o pienso, sino como se me ordena. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, mi hermanito Israel, ¿qué es obedecer? Pastor, O- qué pena, ¿me puede repetir desde el principio a ver si lo copié completo? entonces, obedecer es hacer lo que se me manda en el momento, es hacer lo que se me ordena en el momento en el que se me manda. Eh, Ay, ahora me perdí. Es hacer lo que se me manda en el momento en el que se me manda, en el momento en que se me indica siguiendo las instrucciones y no como yo quiero o pienso, sino como se me ordena. Listo, pastor, gracias. Bueno, entonces ahora sí, Walter Israel, ¿qué es hacer caso? ¿Qué es obedecer? Si está por ahí, mi hermanito Israel. Sí, pastor, Pues ahora sí. yo, yo lo quiero ponerlo de esta forma. Obedecer es hacer las cosas cuando se nos pida que hagamos conforme a la voluntad del que nos ordena. No sé si Entonces, aquí, pues a mí siempre me llama la atención las respuestas de mi hermano Israel, porque bueno, él es un hombre estudioso y todo, pero aún así nosotros tenemos que tener nuestro oído atento, seguir las instrucciones. Muchas teorías en las iglesias se hacen teorías falsas, se hacen cosas que no son porque no teníamos atento nuestro oído, ¿sí? Entonces, obedecer es una de ellas. ¿Qué es obedecer? Entonces, obedecer es hacer lo que se me manda en el momento en el que se me indica, eh, no como yo quiero o pienso, sino como siguiendo las instrucciones,
¿sí? Entonces, cuando yo me salgo de ese protocolo, cuando yo hago otra cosa, cuando digo, no, es que a mí me parece que es mejor así, estoy desobedeciendo, ¿sí? Hay algunas empresas, ya he visto acá en Bogotá, que hay empresas que están poniendo estos principios a sus empleados. ¿Por qué? Porque es que a los empleados se les manda a hacer algo. Y ellos dicen, no, es que yo creo que es mejor por acá. No, yo creo que si lo hacemos así es esto. Y no se siguen las instrucciones de su empleador, de su jefe. Nosotros cuando no hacemos caso a lo que el Señor nos manda, que Él es nuestro jefe, que Él es nuestro empleador, que Él es nuestro amo, entonces no estamos siendo obedientes. Y si no somos obedientes, no podemos llegar a ser siervos. ¿Sí? Esa es la importancia. Entonces, hacer caso es hacer lo que se me indica en el momento en el que se me indica, siguiendo las instrucciones, no como yo quiero o pienso, sino como me mandaron a que lo hiciera. Así, de esa manera debe ser. ¿Sí? Entonces, lo mismo hizo el Señor Jesús, tal cual, Él no se salió de lo que el Señor no le mandó que hiciera, no dijo nada de lo que el Señor no le mandó a que no dijera. Sí, él ni se pasó ni se quedó, sino fue exacto, siguió las instrucciones, hizo todo lo que el Señor le había mandado. Entonces aquí el versículo nos está diciendo que para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el Señor nos dio el ejemplo para que nosotros también así lo hagamos. El primero de ellos es que nosotros sigamos las instrucciones, que hagamos caso, que seamos obedientes, porque la obediencia agrada más al Señor que aún los sacrificios. Entonces, si nosotros somos obedientes, vamos a ser de buen testimonio, primeramente ante Dios y ante los hombres, siendo obedientes. Aquí en Juan 3:32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibirá su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da el espíritu por medida. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ganar en el momento en que somos obedientes. Entonces, otra de las partes de la pregunta de quién es Jesús, pues él vino a ser siervo y para ser siervo se necesita ser obediente, ¿sí? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Sí, pastor. Pastor Luis, ¿me Sí, escucha? señor. Sí, señor. Bueno, la definición que usted está poniendo sobre de obedecer, yo entiendo que seguir las instrucciones tal como lo siguió Jesús, pero nosotros, bueno, sabemos que la palabra que nosotros vamos a seguir o las instrucciones es conforme a la Biblia, ¿verdad, pastor? Sí, señor. Y Entonces, pero aquí es donde quiero preguntarle algo. sí, Lo que está escrito en la Biblia se puede, como por ejemplo, modificarlo, porque, como por ejemplo, yo digo que todos los mandamientos están en la Biblia, ¿no, pastor? sí. Entonces, de pronto, pongámosle que la Biblia nos dice que tenemos que practicar la justicia, la santidad, predicar el evangelio, todo eso. Si nosotros nos sujetamos a esa obediencia, pues tendremos eh, una, por ejemplo, de los mandamientos. Entonces, esos mandamientos no tendrían que modificar, ¿verdad, pastor? Como por ejemplo decir que en el debido tiempo decir, bueno, ya no hagan esto, sino que hagan lo otro, ¿verdad? Porque entonces se tendría que ser relativo las órdenes, ¿verdad, pastor? No sé si me hice entender. Pues no es tanto que sea relativo, sino que cuando nosotros aprendemos a obedecer, el mismo Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Porque, por ejemplo, dice que toda autoridad es impuesta por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Amén. decir eso? Que las leyes de los hombres, las leyes que hacen allá en el Senado, en la República, todo eso, entonces, si son leyes que son impuestas también por el Señor, entonces quisiera decir uno podría decir, es que no se equivocan. Y resulta que salió una ley que apoya el aborto. Entonces uno va a decir, no, pero ¿cómo el Señor va a permitir el aborto si abortar es matar a alguien? Entonces, ahí en ese caso, ¿usted qué haría, hermano? ¿Apoyaría el aborto o no?
Si teniendo en cuenta que toda autoridad es impuesta por Dios y que las leyes proceden de Dios, pero hay una ley que dice que apoya el aborto, ¿mi hermano apoyaría el aborto o no? Ahí tendríamos que ver, pastor, porque recordemos que la- los mandamientos de Dios, pues, y ya están escritas, ¿verdad? Y estos no se pueden contradecir. Por ejemplo, si Dios dice que es gris, nosotros no podemos decir que sea blanco, porque la palabra de Dios dice que es gris, ¿verdad? Entonces, de cambiarle la ley, de decir, apoyar una ley que no la estableció Dios, iríamos en contra de la ley de Correcto. Dios. Correcto, Ajá, y esa es la importancia de que nosotros andemos siempre con el Espíritu Santo para no ser engañados. ¿Por qué? Porque las personas sí, obviamente pueden poner leyes, sí, ellos pueden decir, no, es que el matrimonio entre dos personas, eso ya, claro, eso es en todas partes, eso ya no sé qué, eso es derecho, eso no sé qué, pero el Señor no lo estableció así. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, yo voy a ser fácilmente convencido de poder hacer esas cosas. Si no tengo el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que me ayuda en nuestra debilidad. Él me va a enseñar, me va a mostrar en qué momento debo apoyar una ley. Pero para mí es, si le pongo solamente el razonamiento, el entendimiento, yo sé que si hay una ley que se antepone a las leyes de Dios, entonces esa ley no procede de Dios, sino de los hombres. Lady, ¿va a preguntar algo? Sí, pastor. En algún momento, pastor, nosotros hablamos de esto con alguna persona y me dijeron, pues es, o sea, yo quiero que tú me hagas entender esto. Sí, hay unos mandamientos, ¿cierto? Sí, Y hay unas reglas que sabemos que no las podemos, digamos, que cambiar. Pero digamos, cuando dice también la Biblia, toda ley es impuesta por Dios. Nos está hablando de las leyes de cada país. Entonces, digamos, si a una persona que pertenece al ejército, bueno, a estas fuerzas militares, que les toca ir a defender su patria y les toca matar porque la ley de su país lo dice, ¿hay qué, pastor? O sea, ¿ahí a qué va? pues ahí nosotros nos podemos dar de cuenta cómo es la perversión de nosotros los hombres, cómo nosotros podemos tergiversar las cosas y cambiarlas para nuestro propio bien, para nuestro propio hundimiento, por también decirlo así. ¿Por qué? Porque si yo soy presidente de un país y tal país no está de acuerdo conmigo o no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, pues entonces voy a crear una ley en la que hago que mis soldados tengan el permiso, la autorización y el poder, inclusive de Dios, porque inmiscuyen a Dios en eso, en que pues, tenemos la autorización para ir y matarlos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a lo que nosotros tenemos, no están de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Pero no porque proceda de Dios como tal, sino que esa autorización que me dio Dios para hacer una ley, yo la estoy tergiversando para usarla en contra de las demás personas, para ganar un beneficio propio, algo para mí, algo que no va a beneficiar a todos, sino solamente me va a beneficiar a mí. Entonces, ¿qué hace el soldado? Pues el soldado tuvo que obedecer, tuvo que hacerlo, y en un momento dado, pues él se convirtió en asesino porque su país se lo propuso así, así se lo dio. Entonces él fue, obedeció, hizo caso, pero no porque Dios estuviera de acuerdo ni porque él estuviera haciéndolo, sino porque el mismo hombre fue el que cogió la ley, la torció y se la puso allá a otra persona para que lo ejecutara. Porque generalmente los que se la inventaron no se van a ensuciar las manos, sino son otros los que van a hacer el trabajo sucio. Perfecto, pastor, entendido. Ok, pero sí, es básicamente eso, que las personas son las que tergiversan las leyes, las cambian. Y después para que esa ley sea más fuerte, dicen, no, es que todas las leyes vienen de Dios, proceden de Dios, pero no es que procedan de Dios, sino que el hombre las coge y las tuerce para su propio beneficio. O en este caso, para hacer mal a otras personas. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos por acá. Otro de los beneficios por los cuales a mí me sirve que el Señor Jesús haya sido siervo.
Entonces, como siervo, Jesús era manso. Nosotros ya hemos visto que la mansedumbre es cuando nosotros oramos por alguien que nos ha hecho daño, por alguien que nos lleva a nosotros de pronto en un momento dado a sentir ira, a sentir rabia, o que nos hicieron algo que a nosotros nos queda duro de perdonar. Pero entonces el manso es una persona que tiene amor por las personas que lo ofendieron, por las que lo agredieron, por las que hablaron mal de él, y tiene la capacidad de orar por ese agresor, de pedir perdón por ese agresor, así como lo hizo el Señor Jesús, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Esteban en su momento también. Entonces esa persona cuando es mansa, nosotros también debemos aprender del Señor Jesús que es manso, dice, aprender de mí que soy manso. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros cuando nos hagan daño, cuando nosotros seamos perseguidos, cuando seamos vituperados, cuando seamos, bueno, por alguna causa, llevar a ser mansos, pero ¿en qué nos convierte a nosotros o a qué nos sirve, para qué nos sirve a nosotros el ser manso? El ser manso lo va a habilitar a usted y a mí de que en nuestro corazón no haya ninguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque es que la raíz de amargura va a causar que en usted y en mí el perdón sea más difícil de conseguirlo. Entonces es importante que seamos mansos para que tan pronto pase la ofensa, nosotros tengamos la capacidad de perdonar, de remitir esa ofensa, de pedir perdón por ese pecado que cometieron. ¿Sí? Entonces, ahí es la importancia que tiene de que nosotros seamos mansos, para que no haya en nosotros una raíz de amargura. Y por causa de las raíces de amargura, muchas personas van a perder su salvación. Entonces, es importante que nosotros seamos mansos, que tan pronto pase la ofensa, nosotros remitimos, nosotros perdonamos, nosotros oramos por ese agresor y ya nuestro corazón queda limpio. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar a ser mansos. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí este versículo nos lo dice todo. Ustedes perdonen, límites a perdonar, a orar por ese ofensor, a remitir la ofensa a la cruz del Calvario, que el Señor le perdone, no le tome en cuenta su pecado. ¿Por qué? Porque el principal beneficiado de este acto voy a ser yo. ¿Por qué? Porque en mi corazón no va a haber una raíz de amargura, no va a haber nada que me ate, no va a haber nada que me estorbe para mi salvación. Entonces el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Recordemos también que estuvimos hablando de la humildad. Esa humildad es la que me va a llevar a aceptar algunas cosas que de otra manera, si no fuera humilde, no las podría yo recibir. No las podría yo aceptar, de pronto que alguien me grite o que alguien me falte el respeto o que alguien me pase alguna cosa por alto. El humilde es aquella persona no solamente que se limita a quedarse callado, sino que lleva eso más allá, trasciende más allá, va, pide perdón, no se ofende, no deja que eso le afecte su corazón, porque a veces uno piensa que una persona humilde es el que se queda callado, achantado, el que no dice nada y retiene todo eso por allá y lo guarda. No, la persona humilde ora por ese ofensor, la persona humilde va y pide perdón a Dios por esa ofensa que le hicieron. Entonces, de esta manera dice el Señor que aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, esas dos cosas van de la mano y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él, que seamos mansos y humildes. Cuando uno es humilde, es servicial. Entonces, una persona cuando es humilde es servicial y eso le va a ayudar mucho para su área de siervo. Dice, en este trabajo encontramos tres clases de siervos que son, bueno, ya los vimos nosotros, el siervo inútil, que es el que hace lo que simplemente se le mandó a hacer, el siervo, que es el que, bueno, hizo un poquito más de lo que tenía que hacer, y el buen siervo, que es el que hace más de lo que se le mandó, ¿sí? Y lo hace no solamente más de lo que se le mandó, sino que lo hace con excelencia, lo hace bien. Entonces recordemos que estos puntos también ya los habíamos visto, pero pues es importante que no los olvidemos, que los tengamos bien en cuenta y que los llevemos siempre presentes en nuestra mente, porque esto es trascendental para nuestra salvación. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, como siervo, obedeció a toda la escritura, a toda la ley. Bueno, en la ley, no sé si mi hermano Israel alcanzó a estudiar en la ley, en toda la escritura, ¿cuántos mandamientos
tuvo que obedecer el Señor Jesús? ¿Sí lo recuerdas? ¿Y de pronto sabes ese número? El número no, pastor, pero sí todos los mandamientos. 613 mandamientos. Gracias por el dato, pastor. 613. 613 mandamientos tuvo que obedecer el Señor. Entonces, como siervo, obedeció toda la escritura, la ley de Moisés y los profetas. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, esas 613 leyes que habían 240 de no hacer y las otras eran de hacer, el Señor las tuvo que cumplir todas. ¿Sí? Él no vino para hacer su voluntad, sino vino para hacer la voluntad del Padre. Él no es como nosotros decimos acá, es que yo hago lo que me da la gana. No, el Señor Jesús vino a sujetarse, vino a hacer lo que se le indica en el momento en el que se le indica, siguiendo las instrucciones, no como él quería o él pensaba, sino siguiendo las normativas que Dios había dado para él. El principio de la obediencia estaba ahí. Entonces ahí en Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, él en todas esas cosas estuvo siempre haciendo caso, siempre obedeciendo, siempre guardando su corazón de todas estas cosas, ¿sí? Tenía que someterse, pues ya había sido vendido como se vendía a un siervo. Recordemos que, pues bueno, esta parte también ya la habíamos visto. Y un siervo que se vendía, el costo era de 30 ciclos de plata, que fue lo mismo que se pagó por el Señor Jesús en el momento en que fue entregado. ¿Cuánta plata son 30 piezas de plata? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuánto? ¿Será que es mucho dinero o es poco dinero? ¿Qué me dirían ustedes? ¿30 piezas de plata es mucho dinero o es poco? ¿Se me fueron mis hermanos? Bueno, 30 piezas de plata alcanzaron para comprar un campo del alfarero, ¿sí? Entonces, pues uno podría pensar es que 30 piezas de plata era poquita plata. No, era un buen dinero. Y alcanzó para comprar en el tiempo de Jesús, alcanzó para comprar el lugar del alfarero, ese, por decirlo así, ese lote, esa finca o esa heredad. Hay un cementerio que se hizo ahí, ¿sí? Pero era un dinero, era un buen dinero. Entonces, eso era lo que se pagaba por un siervo en aquel momento. Eh, Era lo que valía un siervo, pero este siervo tenía que someterse y se podía vender y se podía comprar. ¿Por qué? Porque era esclavo. En el caso del Señor Jesús no es que él fuera esclavo como tal, sino que por él se daba un precio, porque era un siervo. Entonces, Jesús como siervo es la figura del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, esta aplicación que vamos a mirar acá, ¿para qué nos sirve que Jesús sea el siervo? Entonces, es porque tenía dos razones importantes. Dice, hace de pastor y de oveja. Ocupa el lugar de la oveja, muere para que la oveja viva y muere espiritualmente, físicamente y es echado al Hades para ser atormentado, que era lo que le tocaba a la oveja. Y si nosotros lo comparamos también en el Antiguo Testamento con las ovejas que se llevaban a los sacrificios, esta oveja tenía que ser despellejada, tenía que desangrarse para cubrir el pecado de las personas. También así se hizo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús como pastor cumplió con el trabajo de pastor de ovejas, que consistía en alimentar, en guiar, en proteger, en defender y en enfrentar al lobo. Entonces, esa era la labor que él tenía que cumplir como pastor.
que primeramente era la de alimentar a las ovejas. Y recordemos que él las alimentó no solamente en lo espiritual, sino que también les llenó la barriga en el momento en que así las circunstancias lo exigían. Su obligación también estaba en guiar, en proteger, en defender, en enfrentar al lobo, y el Señor Jesús lo hizo. Por eso es que Él es la única persona capaz de llevar estos dos títulos en uno solo, ser pastor y oveja al mismo tiempo, ¿sí? Él es el buen pastor porque venció al lobo. En la lucha, los dos mueren, el lobo y el enemigo. Entonces, ¿por qué el enemigo vino para matar, hurtar, destruir, matar en el infierno, hurtar lo que Adán tenía en el Edén y destruir la vida en la tierra? Ese era el propósito por el cual la muerte vino a la tierra. Entonces, bueno, no sé si mis hermanos hasta acá tienen alguna pregunta. Pues porque esta parte a veces se torna un poquito complicada, la parte de pastor y oveja al mismo tiempo. Pero entonces, para aclarar un poquito, él es pastor porque cumplió con todos los procedimientos de pastor: guiar, cuidar, alimentar, defender, enfrentar al lobo, pero también oveja porque dio su vida a cambio de las ovejas. Para que la oveja no muriera, para que usted y yo no muriéramos, él ocupó el lugar de la oveja y por eso él muere y toma nuestro lugar en la muerte. La señorita Lady va a preguntar algo. No, señor pastor, que le estaba entendiendo perfectamente. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Entonces es para que quede en claro esa partecita, que nosotros podamos ver que el Señor sí podía con estos dos títulos, de ser pastor y de ser oveja al mismo tiempo, ¿sí? Entonces el buen pastor vino para darnos vida espiritual, vida en abundancia y vida eterna. Venció al lobo en una lucha cuerpo a cuerpo donde los dos mueren. Entonces, ya una vez dice que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, porque él fue el único que salió de la muerte. Es el único que el Señor ya sacó estando en condenación, lo sacó del Hades. ¿Sí? Lo venció en vida, dice, probado con 613 mandamientos, tentado en todo, pero sin pecado, permaneció en santidad, no perdió su horizonte, cumplió a cabalidad la escritura y él cumplió la escritura. Entonces las escrituras se cumplieron en él y él cumplió las escrituras. De esta manera fue que él venció y ganó para nosotros la vida espiritual. Entonces venció la muerte y ganó para nosotros la vida espiritual. Entonces con su resurrección lo que quitó fue el poder que tenía el poder de la muerte. Entonces en el momento en el que él resucitó, ya el imperio de la muerte no tenía potestad sobre las personas. En el caso de nosotros, dice que ya nosotros no morimos, sino que dormimos. El cuerpo sí, pues bueno, se lo comerán los gusanos, pero como tal nosotros dice que no morimos, sino que dormimos y que nos encontraremos con el Señor en las nubes en el día del arrebatamiento. También aquí en Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al enemigo. Entonces el Señor, al haber muerto, destruyó el imperio de la muerte. Las personas que hoy mueren sin Dios, ellos sí pueden decir que definitivamente mueren, mueren para siempre. Pero la persona que tiene a Cristo en su corazón, el que ha nacido de nuevo, esta persona que ya tiene a Dios morando en él, entonces dice que no muere. Su cuerpo sí dejará de funcionar y lo creman, lo entierran o lo echan al fondo del mar. Pero eso es solamente su cuerpo, porque Él dice que nos va a dar un cuerpo nuevo, donde nosotros vamos a estar como los santos ángeles de Dios y nos vamos a encontrar con Él en un cuerpo glorificado. O sea, Él nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Sí? Este cuerpo y estas cosas pasaron, las viejas pasaron y aquí él hace todas nuevas. Entonces, en Romanos 19 dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, entonces aquí hay otra cosita importante que no debemos olvidar. No sé si está por ahí mi hermanito Israel para que me ayude con esta respuesta. Mi hermano Amén. Israel sí recuerda qué es confesar, Sí, confesar que Jesús es el Señor. pero ¿qué es confesar? En el Eh, caso con- bíblico, ¿no? sí, sí, confesar es declarar que le pertenece a alguien
confesar que sigue a alguien, pastor. Eh, pero eso es decirlo, eso es de labios hacia afuera. Pero bíblicamente, en este caso, aquí ojo con Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojo, porque este versículo se presta mucho para que en las iglesias tengan un evangelio liviano, una palabra blanda, algo que simplemente la gente dice, ah, no, es que si yo digo que soy de Dios, pues entonces ya soy salvo. Ojo, cuando aquí la escritura dice que si confesamos, entonces confesar quiere decir que bajo pena de muerte, o sea que yo estoy dispuesto a dar mi vida por confesar de que el Señor Jesús es mi Rey y Salvador. Entonces, en estos tiempos, cuando fue escrita esta palabra, el que confesare que había otro Señor aparte del César, la condena era la muerte. Entonces, acá la escritura dice, si confesares con tu boca, o sea, si esa persona abría la boca para decir que Jesús era el Señor, estaba dispuesto a morir. Esta persona estaba dispuesta a dar su vida por eso que su boca estaba diciendo, ¿sí? Entonces, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Uno muchas veces dice, ah, es que es simplemente decirlo. Inclusive lo llevan a uno a la iglesia y le dicen, repite después de mí, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te acepto en mi corazón y esto. Y ya listo, ya como usted ya lo confesó, pues entonces ya usted es salvo. Y ojo, porque eso no es que sea totalmente así. Confesar es que bajo pena de muerte yo confieso que el Señor Jesús es mi Señor. Ahora sí queda un poquitico claro qué es confesar. Amén. Entonces, mi hermanito, sí estaría dispuesto a confesar de que el Señor Jesús es Amén. su Salvador. Amén, pastor. El costo nada Amén. más es la vida. Amén, pastor. Así es. Es, Entonces, sí cambia un poquitico la perspectiva de este versículo. sí, pastor, solo quisiera que le agregara un comentario sobre que creyera en su corazón. Sí. Sí, porque acá de todas maneras, dice, y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque ahí nos está dando el complemento. No es Ajá. solamente que lo confiese, o sea, que él esté dispuesto a dar su vida, sino que en verdad lo crea, ¿sí? Porque el Señor, con eso es que finalmente va a trabajar, con la fe de las personas. Si yo creo, es porque tengo la fe de que así fue, de que el Señor lo levantó de los muertos. No, que es que usted no estaba allá, usted no vio cuando eso pasó. Yo no estaba allá, yo no lo vi, pero yo lo creo y lo siento y su espíritu así también me lo ha hecho, me lo ha revelado y me lo hace sentir. Y estoy dispuesto a dar mi vida por esa afirmación. Y eso es lo que me hace testigo finalmente. Aunque yo no estuve allá presencialmente, pero si yo quiero ser testigo, entonces digo que confieso que estoy dispuesto a dar mi vida por esa apreciación de que así es, ¿sí? Entonces dice, Dios lo resucitó de las tres muertes para darle un nombre que es sobre todo nombre y le dio toda autoridad y toda potestad. Bueno, pues ya aunque nosotros ya hemos estudiado esas tres muertes, eh, pues también de la misma manera dio tres vidas para cada uno, las ganó para nosotros. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, una vez venció al que tenía el imperio de la muerte, le ha sido otorgada, le ha sido dada toda potestad, o sea, todo el poder, todo el señorío, todo el dominio le fue dado al Señor. Dice, me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces ahora hoy su poder no tiene ninguna limitación. Él, toda la autoridad y toda la potestad le han sido entregadas a él. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes. Entonces ya a él le dieron la potestad y él la comparte con nosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Sí recuerda mi hermano Israel qué es hollar? Lo vimos Eh, en las clases. sí, pastor, es cuando uno pise una serpiente.
Sí, cuando por accidente o alguna cosa, o bueno, no solamente una serpiente, sino cualquier cosa que nos pueda hacer daño. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces el Señor le fue dada toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, pero Él la quiere compartir con nosotros. Nos da de todo lo que Él ganó, también nos da a nosotros y la comparte con nosotros, que sin nosotros merecerlo ni hacer ningún sacrificio especial, Él lo quiere compartir con nosotros. Entonces nosotros somos beneficiados en que Él nos dio toda potestad sobre el enemigo. Ahora, por esto es que de pronto para que mi hermano Israel me entienda un poquitico, ¿por qué no me gusta perder el tiempo hablando del enemigo? Porque es que aquí el Señor dice que me está dando toda autoridad, toda potestad sobre Él. Dice que no me puede tocar, que no me puede dañar, que no se puede acercar, que tengo toda la investidura para guardarme de los dardos del enemigo. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar o yo por qué voy a tener que perder el tiempo hablando de él si para nada me sirve? De nada me sirve, para ningún servicio me presta, nada, nada. Entonces, el resultado, salvó a las ovejas, hizo verdaderamente libre a las ovejas, las hizo más que vencedoras y tenemos la provisión de Dios. Aquí nosotros estamos viendo, bueno, parte de la lista. Bueno, yo creo que con la ayuda de Dios en la próxima clase desglosamos un poquitico la lista de las cosas que el Señor Jesús ganó para nosotros. Pero aquí estamos viendo unas. Dice que salvó a las ovejas, las hizo verdaderamente libres, las hizo más que vencedoras y tenemos la provisión de Dios. Todo eso lo ganó el Señor. Para nosotros lo ganó Él. Gracias a Dios por todo lo que Él hizo, que en cada uno de nosotros se revela todas esas cosas. La recompensa, entonces, por haber sido siervo. Entonces, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, esa es la recompensa principal por la cual nosotros debemos también gloriarnos y alegrarnos porque Él la quiere compartir con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo del Señor Jesús? Lo primero es aprender la obediencia. No, nunca olvidemos que lo más importante que tenemos que tener como creyentes es ser obedientes. Entonces no nos olvidemos de ese concepto, no nos olvidemos de la obediencia, que es hacer lo que se me manda, cuando se me manda, en el momento en el que se me indique, siguiendo las instrucciones, y no como yo quiero o pienso, sino como se me ordena. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es aprender la obediencia y ser perfeccionado. Entonces, al ser perfeccionado quiere decir que viene la tentación, pero yo no caigo ante ella. Eso es lo que me va a perfeccionar, porque tenemos toda la autoridad para vencer las tentaciones y ser aprobados, valorar el sacrificio de Jesús, ser ejemplo con nuestro testimonio. Entonces ahí aquí nos está dando todas las claves primordiales y excepcionales para que nosotros tengamos una vida más que vencedores. Entonces ya esta pregunta, ¿a qué vino Jesús? Otra de las respuestas es para que nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos indica, nos advierte que sí, es momentos que vamos a tener que muy probablemente pasar por momentos difíciles. De pronto vamos a tener que pasar por momentos de escasez, por momentos de enfermedad, por momentos de dolor, por situaciones difíciles. Dice, y estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Sí, van a venir cosas difíciles, pero el Señor dice que tengamos paz. Pero agrega que en el mundo tendremos aflicción, pero que finalmente confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Para que nosotros lo atesoremos en nuestra mente y nuestro corazón. Sí es verdad que van a llegar momentos difíciles. No quiere decir que porque ya somos creyentes o porque compartimos el Evangelio del Reino, todo en la vida va a ser color de rosa. No, también indica que en algún momento dado es probable que nuestros hijos o nosotros nos enfermemos, que es probable que pasemos por alguna crisis económica, que es probable que pasemos por alguna crisis emocional, que muy probablemente alguna vez falte el mercado en nuestra casa,
que sí, que van a llegar aflicciones, que van a llegar cosas difíciles, pero dice el Señor que tengamos paz, eso nos lo advierte para que ya por adelantado nosotros tengamos un ahorro en oración para cuando lleguen esos momentos difíciles. Que en algún momento dado nuestro cuerpo se va a enfermar, sí, es verdad, el cuerpo se va a enfermar. Es muy probable que muchas personas tengan que ser operados o que tengan que pasar por alguna situación, pero dice el Señor que no perdamos la paz, que en medio, que sí, que habrán aflicciones, pero que confiemos porque el Señor ha vencido al mundo. Es muy probable que nuestro cuerpo se enferme y hasta pueda llegar a morir. Pero aún así dice que yo he vencido al mundo, que confiemos. Entonces nuestra vida pertenece totalmente a Él, estamos totalmente en sus manos, dependemos totalmente de Él, nos advierte que sí pueden llegar momentos difíciles, nos dice que ganó todo para nosotros, que su gloria la comparte con nosotros, pero que si seguimos en el mundo y que van a venir cosas que son difíciles muchas veces de entender, pero no es para que perdamos la fe, no es para que nos echemos a la pena, no es para que volvamos atrás, sino que para que perseveremos hasta el fin, porque recordemos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa es la victoria que el Señor tiene que nos quiere dar a todos y cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos hasta el fin, que nosotros sigamos adelante. Entonces, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, la palabra evangelio significa literalmente buenas o gratas noticias de Dios. O sea, son el evangelio, la palabra evangelio son buenas noticias de parte de Dios, son las buenas nuevas. Entonces, recordemos que el evangelio son las buenas noticias, buenas de salvación. En Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que está delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día de que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Jesús. Entonces, la palabra evangelio son buenas nuevas de parte del Señor. ¿Listo? Bueno, pero con la ayuda de Dios, yo creo que este tema lo terminamos en la próxima clase. Con esta clase de hoy, no sé si de pronto mis hermanos tengan alguna duda, algo que no haya quedado bien en claro, o qué me dicen mis hermanos. Si se puede entender la clase hoy, ya sabemos por qué el Señor comparte la victoria con nosotros, que nos hizo más que Eh, a- vencedores. ¿Sí? amén, pastor. Sí, amén. Sí, es bastante claro la enseñanza, pastor. Yo levanté la mano cuando usted estaba pasando ahí por donde que Jesús vino a cumplir los mandamientos. Bueno, le iba a decir si uno de esos mandamientos es de que su ministerio lo haya comenzado a los 30 años. Y Es resulta que la cultura de Israel, eh, hasta los 30 años, uno le dan o sea, mayor, mayor de edad. ajá, mayor de edad, ajá, y hasta eso se sometió nuestro Señor Jesús. Eso era lo que le quería agregar, pastor. Sí, señor, correcto, ¿Qué porque le decía? cuando nosotros vemos en la escritura que cordero de un año, entonces cuando ese cordero de un año era porque llegaba a la plenitud de la vida. Bueno, hoy en día ya por las leyes y las costumbres, uno llega a la mayoría de edad a los 18 años. En los tiempos de Jesús era hasta los 30 años y desde ese momento ya podían ejercer algún cargo público en cuanto a política o en cuanto a ministerios, pero era ya el tiempo que se cumplía cuando la persona estaba en la plenitud de su vida. Por eso también el Señor Jesús tenía ese sacrificio que hacerlo, empezarlo a la edad de los 30 años, para cumplir con toda la escritura. Bueno, hermanos, pues la verdad es que este tema es bien interesante.
Y es importante que no nos perdamos así detalles de él para que podamos entenderlo mucho mejor. Entonces, con la ayuda del Señor, el próximo lunes, esperamos, o bueno, espero poderlos ver para terminar esta última partecita de esta primera pregunta de esta serie. Entonces, para que la terminemos, para que el Señor nos continúe revelando, nos continúe mostrando, que podamos nosotros ver todo lo que el Señor tiene para con nosotros, que su misericordia es infinita con cada uno de nosotros, pero pues que Él también nos ayude y nos dé la fuerza para perseverar. Yo sé lo difícil, lo complicado que puede ser estar acá 1 hora y media estudiando, de pronto uno cansado con todas las labores del día, pero pues bueno, así todos mis hermanos lo han hecho. Los felicito y de verdad que los animo para que el próximo lunes podamos ya terminar esta última sección y poder seguir ya con otros temas. ¿Sí, mi hermano Israel me va a decir algo? Sí, pastor. Yo me siento muy agradecido con usted, pastor, por la enseñanza y su paciencia, todo eso. Yo, la verdad, pastor, le agradezco mucho y la verdad espero que Dios lo bendiga bastante, pastor, y que Dios le pueda recompensar lo que está haciendo porque es muy interesante lo que enseña, ¿verdad, pastor? Y yo le animo a que siga adelante, pastor, y le vuelvo a repetir mi gratitud, pastor. Muchas gracias. Amén. No, hermanito, usted también ha sido una gran influencia para mí. Pues gracias a Dios en estos días estuvimos por ahí haciendo una especie de clase extra con mi hermano Israel. Creo que ¿cuándo fue que estudiamos? ¿El sábado fue que estudiamos? Algo así. Sí, pastor, sí. Bueno, pero pues gracias a Dios que nos regala el tiempo. Es importante que nosotros nos reunamos, no solo para estudiar acá, sino para hablar del Señor, porque cuando nosotros nos reunimos para hablar de Dios, eso nos ayuda para incrementar la fe. De pronto lo que hermano no sabía o de pronto con alguna pregunta que me haga, yo aprendo también y eso nos ayuda para irnos construyendo. No es para venir aquí a echar chisme o hablar del hermanito, la hermanita, no, eso no alimenta. Lo que sí alimenta es la palabra de Dios. Y gracias a Dios por mi hermanito que sacó el tiempo, pudimos estudiar un poquito extra, aprender. Y bueno, con la ayuda de Dios, si el Señor nos la presta y no ha venido por su iglesia, vamos a seguir perseverando, vamos a seguir estudiando. Y muchas gracias. Yo también le agradezco al hermanito por esa disposición. Porque pues uno pensaría, bueno, el hermano ya tiene el título, ya tiene el diploma, ya puede ir a hacer su propio ministerio, pero no, el hermano aún sigue ahí, sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue esa disposición y eso es un gran ejemplo para mí porque me anima para también seguir estudiando y seguir llevando este curso adelante. Pues bueno, mi hermanita Zenaya tuvo que salir, pero le doy gracias, bueno, a mi hermanita Lady, que pues a pesar de todo su trabajo con sus hijitas, su familia, saca el tiempo, está aquí, mi hermana Carmelita, pues todo el trabajo del día, toda la carga del día y ahora sí está aquí, mi hermano Israel también, todo lo que me imagino le tocará hacer allá y ahora sí está acá. Entonces que el Señor les bendiga, les pague ese tiempo que dedican Discípulos. y señora, Y los discípulos. y sus discípulos, sí, porque tremendo trabajo y tremendo oficio que tienen por allá. Que el Señor les recompense y que el Señor sea pagándoles ese tiempo y les ayude a escribir todas estas clases en la mente y el corazón. Amén, pastor, que Dios lo bendiga mucho por el tiempo que saca para enseñarnos, para explicarnos, que la recompensa la reciba del cielo. Amén, muchas gracias. Bueno, amados hermanos, entonces, con la ayuda de Dios nos vemos el lunes y ahí continuamos perseverando. Que el Señor les bendiga grandemente y bueno, con la ayuda de Dios nos vemos el próximo lunes.